Jaime siempre supo que Villacañas no era su lugar, un pueblo perdido en la Mancha toledana donde el sol achicharraba los campos de trigo y los olivos se retorcían bajo un cielo que parecía no acabar nunca, donde los días se arrastraban entre el polvo y el traqueteo de las motos que su padre arreglaba en un taller. Montado en el patio trasero de una casa de adobe vieja y descolorida, con paredes que crujían como si fueran a desplomarse cualquier día, su infancia fue allí, en ese rincón seco de España. El tercero de 5 hermanos en una familia que vivía de lo que podía rascar con esfuerzo y poco más. Manolo, su padre era un tipo duro de manos grandes y negras de grasa, siempre metido entre vespas y hondas viejas que tosían humo, arreglándolas para los agricultores del pueblo y los obreros de la almazara, gritando órdenes con una voz que sonaba como un motor gripado mientras fumaba ducados hasta que el aire apestaba a tabaco. Carmen, su madre, era el alma de la casa, una mujer menuda pero fuerte como un roble, siempre con una aguja en la mano cosiendo ropa remendada o en la cocina haciendo conservas de pimientos y tomate para el invierno, estirando cada céntimo como si fuera un milagro. Los días eran una rueda que no paraba, levantarse con el primer gallo, correr al taller a cargar bidones de aceite o barrer el suelo lleno de virutas y tuercas, ir a una escuela del pueblo que apenas le dejaba recuerdos, y luego caer rendido en un colchón viejo que gemía bajo su peso con muelles que se le clavaban en la espalda como si quisieran recordarle que no había escapatoria, pero Jaime llevaba un fuego dentro, una chispa que no era odio hacia su familia ni asco por esa vida de sudor sino un hambre viva, una necesidad de salir, de no quedarse atrapado como todos los demás en Villacañas, donde los chavales de su edad soñaban con currar en la cooperativa o casarse con la primera novia que pillaran. Con 11 años ya se escapaba con su hermano mayor Pepe a los cerros detrás del pueblo, trepando por las piedras y buscando nidos de perdices con palos, riéndose cuando uno de los dos tropezaba y volvía con las rodillas peladas. Manolo los pilló una vez y les dio una colleja a cada uno, gruñendo que dejaran de hacer el burro y ayudaran en el taller, pero Jaime no podía parar, el monte era su aire, un sitio donde no mandaban las broncas ni el reloj del taller. A los 14 todo cambió. Encontró una escopeta oxidada en el desván, un trasto que su tío Gregorio había dejado olvidado tras una cacería de liebres que salió mal y empezó a escaparse solo al monte, disparando a latas de tomate vacías y a algún conejo que se cruzaba en su camino sin darse cuenta de que era su última carrera. Sentía el retroceso en el hombro, el chasquido seco del gatillo y algo se asentaba en él. Puntería, control, un pedacito de poder que no le daban las motos ni las órdenes de su padre. No se lo contó a nadie, ni siquiera a Pepe, que siempre fanfarroneaba con sus historias de peleas en el bar. Era su secreto, su rincón de fuerza en un mundo que parecía querer ahogarlo en la misma rutina de siempre. A los 16, mientras sus amigos del instituto planeaban currar en la almazara o casarse con chicas como Mari la del bar, Jaime se subía al tejado de la casa al anochecer mirando las estrellas sobre las sierras lejanas, soñando con una vida donde el ruido no fuera solo el de los tractores zumbando en los campos, donde él pudiera decidir su camino y no el viento seco que levantaba polvo en la Mancha. Su madre lo pilló una noche arriba y le gritó que bajara, que se iba a romper la crisma, pero él solo sonrió y dijo que estaba contando estrellas. Ella chasqueó la lengua y murmuró que era un soñador como su abuelo, un viejo que siempre hablaba de largarse a Madrid y nunca lo hizo. No quería la vida de su padre, no porque la despreciara sino porque el taller le parecía una trampa, un sitio donde los días se repetían como un disco rayado y él no estaba hecho para quedarse quieto. A los 18, quedarse en Villacañas era como meter la cabeza en un cepo, no podía soportarlo más. Se alistó en la Fuerza Aérea Española, una decisión que cayó como un trueno en su familia, un salto que lo llenó de adrenalina y miedo, arrancándolo de la calma parda del pueblo hacia un mundo que lo forjaría o lo rompería. Su padre lo miró con cara de mala leche, mascullando que quién iba a cargar ahora las piezas pesadas en el taller, que Pepe era un vago y los pequeños unos mocosos inútiles, mientras su madre lloró en la cocina limpiándose las manos en el delantal diciendo que se iba a matar con esos aviones y que quien le mandaba meterse en líos. Jaime no dijo mucho, solo que necesitaba verlo por sí mismo, no era contra ellos, era por él, por esa chispa que no lo dejaba dormir. El reclutador en Albacete, un tipo con bigote recortado y camisa planchada, le pintó un futuro brillante, disciplina, propósito, un sueldo fijo que no dependiera de si las motos arrancaban o no y quién sabe, tal vez hasta pilotar algún día. Jaime no se lo tragó entero. Sabía que pilotar era para los señoritos con carrera, pero firmó igual, con el boli temblándole un poco en la mano mientras Manolo lo miraba desde el fondo de la sala, fumando un ducados y soltando el humo como si fuera un desafío. El entrenamiento básico en León fue un infierno con todas las letras. Carreras a las 6 de la mañana bajo un frío que cortaba la piel como cuchillos, sargentos gritando hasta que le zumbaban los oídos, flexiones hasta que los brazos le
Temblaban como flanes y las botas se le llenaban de barro. No había día que no quisiera mandarlo todo a la mierda. Tumbado en el catre con el cuerpo hecho polvo, pero también lo amaba porque cada grito, cada kilómetro, cada noche sin dormir lo tallaba como un cuchillo afilándose en una piedra. Sus manos, que antes eran torpes con las llaves inglesas del taller, encontraron ritmo con un cedme. Sus ojos clavaban dianas como si hubieran nacido para eso y los instructores lo notaron rápido, apodándolo halconazo por cómo apuntaba, frío y sin pestañear, como si el blanco estuviera pidiéndole a gritos que le diera. No era fanfarrón como otros reclutas, que presumían de sus novias o de cuánto podían beber en una noche. Jaime callaba, lo observaba y cuando disparaba, el silencio hablaba por él. La escuela de francotiradores en Zaragoza vino después, un calvario de paciencia y precisión que lo exprimió hasta el tuétano. Arrastrarse por matorrales espinosos con el sol quemándole la nuca como un hierro al rojo. Contener el aliento minutos enteros mientras las moscas le zumbaban en la cara y le picaban el sudor. Un solo disparo para acertar a un blanco a 1 kilómetro o más no era solo puntería, era cabeza. Calcular el viento, la distancia, esperar el momento exacto sin que el pulso te traicionara. Y él lo hacía como si hubiera nacido con un rifle en las manos. Se graduó el mejor de su grupo, un flaco y callado veinteañero con mirada de acero y una calma que ponía nerviosos a los demás, como si supiera algo que ellos no entendían. 12 años se deshicieron entre despliegues que lo marcaron como hierro al rojo. Tormentas de arena en Mali que le metían polvo hasta los pulmones y le dejaban los ojos rojos. Noches heladas en los Balcanes donde el frío le mordía los huesos como un perro hambriento. Misiones donde el silencio era vida y un titubeo era el fin. Se apostaba en azoteas derruidas o riscos pelados, visor fijo en sombras que apenas se movían, dedo firme en el gatillo, esperando luz verde del mando. Vio caer hombres, enemigos con turbantes raídos que disparaban desde camionetas, compañeros con risas que se apagaban en un segundo, sangre empapando tierra seca o nieve sucia, gritos tragados por el viento o el rugido de un helicóptero que llegaba tarde. Las decisiones se apilaban como casquillos vacíos en el suelo: disparar, esperar, cargar con los fantasmas después, porque cada blanco era un peso en el pecho, un conteo que no podía borrar, nombres y caras que se le colaban en sueños aunque intentara ahogarlos con el traqueteo de los aviones o el ronquido de los compañeros en el barracón. Noches solo en catres que olían a sudor y metal, despierto bajo lámparas que parpadeaban, repasando rostros, preguntándose si había dado demasiado de sí mismo por las insignias en su uniforme. No hablaba de eso con nadie, ni con los colegas que se emborrachaban en los permisos contando batallitas y ofreciéndole copas que él rechazaba. Con un gesto, lo guardaba dentro como un perro que muerde en silencio porque sabía que soltarlo no cambiaría nada, pero un ancla lo sostenía, un hilo que no se rompía. Clara, su hija, su latido, tenía 9 años, una niña flaca con rizos castaños desordenados que parecían un nido de pájaros después de un vendaval y ojos azules que brillaban como el Mediterráneo al sol, pero para Jaime seguía siendo ese bulto diminuto que sostuvo en el hospital de Toledo 9 años atrás, su puñito agarrando su dedo con una fuerza que no esperaba de algo tan pequeño. Su madre, Marisol, fue un amor de instituto que se volvió esposa, guapa, con una melena negra que caía en ondas y una lengua afilada que lo enamoró en las fiestas del pueblo, donde ella bailaba sevillanas con una falda que giraba como un torbellino y él la miraba desde la barra con una cerveza en la mano, demasiado tímido para acercarse hasta que ella lo pilló mirándola y le guiñó un ojo. Era cajera en el Mercadona cuando se conocieron, él un chaval de 19 que ayudaba en el taller y se colaba en su turno para comprarle chocolatinas y hacerla reír con chistes malos que Pepe le había enseñado. Se casaron a los 22, ella con 3 meses de embarazo, el recién salido del entrenamiento básico, una boda rápida en el ayuntamiento de Villacañas con paredes desconchadas y un concejal que apestaba a vino tinto mientras farfullaba los votos. Clara llegó chillando 6 meses después, roja como un tomate y con unos pulmones que hicieron temblar las ventanas del hospital, y Jaime, con el uniforme aún oliendo a nuevo y las botas brillantes, juró en ese momento que sería su roca, sin importar a dónde lo llevara el ejército ni cuántas noches tuviera que pasar lejos. Pero Clara nació débil, con algo en la sangre, anemia, decían los médicos, y desde pequeña necesitaba pastillas y visitas al hospital que Jaime pagaba con cada euro que ganaba. Los permisos eran escasos, oro puro que valía más que cualquier paga, 2 semanas robadas entre turnos, a veces menos si había maniobras o lo mandaban a una base en el culo del mundo. Llegaba a Villacañas en un autobús polvoriento que apestaba a gasolina, botas crujiendo en la grava de la calle Mayor, el corazón latiéndole en el pecho como un tambor porque iba a verla. Ella salía corriendo por la puerta mosquitera gritando papá, con esa voz chillona que le llenaba el alma de algo que no podía explicar. Chocando contra él como un torbellino de rodillas y codos, con una sonrisa que partía la cara en dos y le hacía olvidar el peso de los meses fuera.
La levantaba en volandas, la giraba en el aire hasta que chillaba de risa y le suplicaba parar con las manos en la cara, luego la sentaba en el sofá del salón con cuentos de cielos africanos y estelas de aviones que había visto desde tierra, prometiendo que un día volarían juntos sobre Sierra Nevada o el Ebro, tal vez hasta Mallorca para ver el mar desde arriba. Ella escuchaba embobada, ojos enormes como platos, sentada con las piernas cruzadas y las manos en las rodillas, sin preguntar nunca por la mugre tras sus medallas ni por qué a veces volvía con la mirada perdida y las manos temblando un poco. Era su reinicio, su faro en la niebla, la razón por la que seguía respirando después de cada misión, porque sin ella, sin esa sonrisa y esos «te quiero, papá» que le decía al acostarla, no sabía si habría vuelto entero de esos sitios donde el polvo y la sangre lo cubrían todo, pero las ausencias cortaban hondo como un cuchillo viejo que no afilas. Cada adiós, sus abrazos se apretaban más, sus bracitos flacos rodeándole el cuello como si quisiera atarlo a ella. Su «vuelve pronto, papá» se volvía un susurro que le retorcía las tripas y le hacía prometerse a sí mismo que no la dejaría crecer sin él. Marisol empezó a quejarse al principio con cartas que él leía en el cuartel, sentado en un banco con el papel arrugado en las manos, luego con llamadas cortas cuando conseguía una línea en alguna base perdida y al final con broncas cara a cara cuando llegaba de permiso, que era un padre espectro que Clara preguntaba por él cada noche y ella no sabía qué inventar, que estaba harta de criarla sola en una casa que se caía a pedazos porque el tejado goteaba y la cocina apenas funcionaba, que él se iba a jugar a los soldaditos mientras ella cargaba con todo. Él enviaba dinero siempre que cobraba, cada euro que no gastaba en cervezas con los compañeros, y llamaba. Cuando las líneas lo permit, Jaime hablaba rápido, con la voz quebrándose a ratos, mientras Clara dormitaba en una silla al fondo del despacho, tapada con la chaqueta. David garabateó en un cuaderno, asintiendo cada tanto como si ya hubiera visto 100 casos así, y cuando Jaime terminó de descargar todo, dejó el boli y lo miró fijo por encima de las gafas. «Tienes un caso sólido de abandono. Negligencia pura. Nos movemos rápido, pedimos una orden urgente para alejar a tu mujer de Clara y vamos por la custodia total. No te preocupes por los papeles, ya has traído casi todo. Solo necesito que me firmes aquí y que estés listo para el juzgado en unos días», dijo. Deslizando un formulario por la mesa, Jaime firmó sin dudar, el boli temblándole un poco por los nervios, y preguntó con la garganta seca: «¿Y si ella dice lo de los golpes? Si miente y me meten en un lío con la policía o algo». David sonrió torcido, como si eso fuera un chiste que había oído 1000 veces. «Que lo intente. Tus pruebas la entierran, las recetas, las fotos, el testimonio de la vecina. No tiene nada contra ti, solo palabras vacías». «¿Y las palabras no pesan frente a esto?», «Créeme», respondió, dando un golpecito al montón de papeles que Jaime había traído. 2 días después, Jaime y David se reunieron de nuevo en el despacho para afilar el plan, repasaron cada receta, cada foto del armario vacío, cada nota de Rosa Sánchez, y David insistió en que no había grietas. «Ella puede llorar lo que quiera en el juzgado, pero sin pruebas no hay caso. Tú mantente frío, Jaime, como cuando apuntas», dijo David, y Jaime asintió, sintiendo que por fin tenía un aliado que sabía jugar esas cartas. El juicio llegó en una semana. Un día nublado que olía a lluvia en Toledo, y fue tenso como un cable a punto de romperse. David expuso el caso como un martillo golpeando clavos: el deterioro de Clara por su anemia mal cuidada, las ausencias largas de Marisol, su descuido con las medicinas, las fotos del abandono que Jaime había sacado con el móvil. Marisol, que había recibido la notificación judicial por correo, apareció con un abogado de oficio que parecía más perdido que un turista en La Mancha, y se defendió jurando que cuidaba bien a Clara, que solo se había mudado temporalmente con Marcos y que Jaime exageraba todo para quedar como el bueno. Sus ojos se cruzaron con los de Jaime desde el otro lado de la sala, y por un segundo él vio algo: culpa, tal vez rabia, o solo cansancio, pero ella apartó la mirada rápido, como si no quisiera enfrentarlo. David presentó las pruebas como si fueran balas: las recetas caducadas, las fotos del armario vacío, el informe de Rosa que ya estaba en manos del juez, con frases subrayadas en rojo que hablaban de riesgo inminente. Marisol intentó soltar lo de los golpes, diciendo entre lágrimas que Jaime tenía mal carácter y que por eso se había ido, pero no tenía ni un moratón, ni un testigo, ni un papel que lo respaldara. Su abogado balbuceó algo sobre violencia verbal, pero el juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos y gafas que le resbalaban por la nariz, la cortó seco y dijo que sin pruebas eso no valía nada. Al final dictó sentencia tras apenas media hora de deliberación. Marisol no podía acercarse a Clara sin permiso expreso del juzgado.
Y Jaime se llevaba la custodia plena temporal hasta una revisión más profunda en unos meses. Esa victoria no lo calmó del todo. Sabía que Marisol no se rendiría fácil, que buscaría alguna grieta para volver a joderle la vida, y que ese Marcos, quien fuera, estaría metido en el ajo. Jaime intuía que Marisol y Marcos no se quedarían quietos. No eran de los que aceptaban una derrota y se iban a llorar a un rincón. Su avaricia era un cable pelado, chispeando, listo para aprender algo estúpido, y no tardó en comprobarlo un amigo del bar, el Tuerto. Le chivó una noche mientras tomaban una caña que había oído que alguien intentaba vender la casa de Jaime. 1,5 millones de euros, el sudor de Jaime en cada ladrillo, cada teja que él mismo había colocado con Manolo un verano hace años, y que el rumor venía de un conocido de Marcos. Días después, una inmobiliaria de Toledo le mandó un correo raro, diciendo que su propiedad estaba listada en su web y preguntando si quería confirmar el precio o añadir fotos. El shock se volvió resolución fría en 5 segundos, como si le hubieran pulsado un interruptor. Esa casa no era solo un montón de paredes y un tejado que goteaba en invierno, era el Raíz de Clara, el lugar donde había aprendido a caminar tambaleándose entre el sofá y la mesa, donde él había ahorrado cada euro del ejército para que tuviera un techo decente cuando lo mandaban fuera. Un sitio que era más suyo que de nadie. Que Marisol y Marcos intentaran arrancársela era un insulto. Un escupitajo en todo lo que había construido con sus manos. No estalló en gritos ni rompió nada. Como habría hecho el Jaime de 20 años que se peleaba en el bar por una tontería, se volvió hielo afilado. Calculador, como cuando apuntaba a un blanco a 1 kilómetro y esperaba el viento perfecto. Fue directo a David y le soltó el plan que se le había ocurrido mientras conducía de vuelta del bar con los nudillos blancos en el volante, hacerles morder su propia codicia. David sonrió como lobo, diciendo que era arriesgado pero podía funcionar si lo jugaban bien, y juntos armaron la trampa. Llamaron a unos falsos inversores, 2 tipos listos que Jaime contrató por un contacto de Pepe, un primo lejano que curraba en fincas y sabía de estafas, y los mandaron a reunirse con Marisol y Marcos con una oferta jugosa. Comprar la casa rápido, en efectivo, sin muchas preguntas. Los dos picaron como peces hambrientos, ciegos a que la casa estaba a nombre de Jaime solo, algo que él había hecho años atrás cuando Marisol se negó a firmar los papeles porque no le gustaba el papeleo. Sin su firma, no había venta posible, pero ellos no se molestaron en verificar nada en el registro. Demasiado ansiosos por el dinero, los señuelos. Grabaron las reuniones con un móvil escondido, Marisol y Marcos alardeando de saltarse a Jaime, diciendo que con ese dinero se irían a Málaga a empezar de cero, y esas grabaciones eran oro puro. Semanas después, firmaron un contrato trampa que David había redactado, tan ansiosos por la pasta que soltaron un montón de sus ahorros como señal para cerrar el trato. Soñando con el resto que nunca llegaría, Jaime atacó sin dudar, con David, metió una orden judicial urgente, paró la venta en seco y llevó las grabaciones al juzgado como prueba de fraude. El juez no tuvo piedad, la casa quedó a nombre de Jaime. El dinero que habían dado se perdió en el limbo legal, y las costas del juicio cayeron sobre Marisol y Marcos como un mazazo. Marisol llamó al móvil de Jaime esa noche, gritando que era un cabrón y que lo iba a pagar, pero él colgó sin decir palabra, sabiendo que había ganado esa ronda. Pero no solo perdieron plata, su credibilidad se fue al garete, y con ella cualquier chance de pelear por Clara o la separación en el futuro. Jaime respiró aliviado. Mirando a Clara dormir en su cama esa noche, no era alegría pura, era necesidad. Un paso más para mantenerla a salvo. Marisol y Marcos se hundieron rápido después de eso. El fiasco de la casa los dejó secos, sin salidas, como ratas en una trampa que ellas mismas habían puesto. Deudas se amontonaban como basura, su nombre era veneno en el pueblo y ningún banco les daba un céntimo ni para un café. Se acercaron a Rick, un usurero de Toledo conocido por no tener corazón, sabiendo que era un riesgo sin red, pero sin otra opción en el horizonte. En un bar cutre de la ciudad, cerca del río, Rick, un tipo normalito pero con ojos de hielo que te atravesaban, los estudió mientras bebía una cerveza. ¿Cuánto queréis? Cortó, voz como navaja, sin rodeos. 900.000, dijo Marcos, manos sudando, esquivando su mirada como un perro. Asustado, Rick se recostó en la silla, midiéndolos como si fueran ganado. Eso es serio. Si falláis, no va a ser bonito, advirtió, dejando la botella en la mesa con un golpe seco. Marisol saltó, temblando pero con esa cara de desafío que ponía cuando estaba acorralada. Pagaremos. Tenemos un plan, no somos idiotas, soltó, aunque su voz titubeaba. Rick soltó una risa seca, como si le hubieran contado un chiste malo. Todos tienen planes. Bien.
900,000 3 meses para devolverlo todo, o no será solo dinero lo que pierdan, dijo. Y les dio un fajo de billetes envuelto en plástico, como si fuera un regalo envenenado. Avaricia y pánico los atraparon, agarraron el dinero, medio aliviados, medio muertos. Sin ver que acababan de firmar su sentencia, el subidón se esfumó pronto sus movidas para ganar pasta. Un negocio de coches usados, un intento de vender parcelas que no eran suyas, fallaron una tras otra. 3 meses volaron como humo, y no tenían nada que darle a Rick. Las amenazas empezaron suaves, llamadas a medianoche, mensajes cortos que decían, tic-tac, pero luego vinieron los matones. 2 armarios con cara de mala leche que aporrearon la puerta de su piso alquilado en Toledo una noche. Vendieron lo que pudieron, el coche de Marcos, un Ford Fiesta que ya estaba medio muerto. Las joyas de Marisol que ella había jurado no soltar nunca. Pero era como echar cubos de agua a un incendio forestal una noche, mientras Marisol suplicaba a un contacto por teléfono. Rick apareció en persona con sus 2 sombras, llenando la habitación con un aire que olía a peligro. ¿Dónde está mi dinero? Heló. Plantado en la puerta con las manos en los bolsillos, Marcos fingió calma, aunque le temblaban las piernas. Tenemos algo. Más tiempo y lo juntamos, balbuceó, pero sonó a excusa barata. Rick alzó una mano, cortándolo como si fuera un mosquito. No espero, Marcos. Sabíais el juego. Sin pago, esto se pone feo, dijo, y su mirada pasó a Marisol, que estaba pálida como un muerto. Marisol, con los ojos rojos, rogó con voz quebrada, 1 semana, lo conseguimos, por favor, te lo juro. Los ojos de Rick cortaron como vidrio. 3 días. ¿Sin pasta? Sentiréis mi enfado de verdad, siseó, y se largó con sus hombres, dejando un silencio que pesaba como plomo. Su error los ahorcaba, la codicia los había quebrado. Y ahora mandaba uno más duro que ellos, uno que no perdonaba. Aplastados por Rick y su propio fracaso, tocaron fondo, un pozo del que no podían salir sin opciones legales. Saltaron al abismo como 2 idiotas desesperados, secuestrar a Clara por 1,2 millones de rescate, apostando por el amor de Jaime para sacarlos del agujero. Marisol, que conocía sus grietas mejor que nadie, estaba segura de que cedería, de que pagaría por su niña sin pensarlo 2 veces. Siguieron a Clara desde lejos, buscando un hueco en su rutina, planeando pillarla al salir del colegio en Villacañas. Su prisa lo arruinó todo. Raptaron a otra niña por error, una compañera de clase con el pelo parecido, en un descuido estúpido porque no comprobaron bien quién era. En su escondite, una cabaña ruinosa cerca de Cuenca que olía a moho y gasolina. Vieron el fallo cuando la pequeña empezó a llorar y dijo su nombre, Lucía, no Clara. Aterrados, dudaron como ratas acorraladas, soltarla y rendirse, o fingir con Jaime que tenían a su hija y sacarle la pasta igual. Jaime notó algo raro ese día, un nudo en el estómago que no explicaba. Al recoger a Clara del colegio, ella estaba bien, cansada pero segura, con su mochila colgando de un hombro. El rumor de una niña perdida zumbaba en el pueblo, padres nerviosos hablando en la plaza, sin culpas claras. Pero él olía problemas, como cuando el viento cambiaba antes de una emboscada en Mali. La llamada de Rick lo aclaró todo, una voz furiosa al otro lado del móvil que lo pilló preparando la cena. Jaime. Hablamos ahora, gruñó Rick, sin saludos ni mierda. Usan mi nombre para un rescate. Intentan meterme en su mierda y no voy a dejarlo pasar. Jaime dejó el cuchillo en la tabla, con el corazón acelerado. ¿Qué han hecho, Rick? Habla claro, exigió, apretando el teléfono. Rick descargó, irritado como pocas veces. Pensaron que apoyaría secuestrar a tu cría. Se volvieron locos. Se equivocaron de niña y me nombran como si yo fuera su jefe. No juego con mi fama ni con mierdas así. El impacto se volvió acero en las venas de Jaime. ¿Dónde están esos hijos de puta?, preguntó, ya poniéndose las botas con una mano. Sé dónde, vamos, dijo Rick, con su propia cuenta que saldar. Jaime, receloso pero sin opciones, fue con él, dejando a Clara con doña Paqui y un vuelvo pronto, que sonó más serio de lo normal. Llegaron a la cabaña en un coche viejo de Rick. Sigilosos como sombras entre los pinos, Jaime miró por una ventana rota. Marisol y Marcos peleando sobre los llantos de la niña. Una cría de unos 8 años atada con cuerdas en una silla. Marcos titubeaba, con cara de querer salir corriendo. Marisol insistía, gritando que podían seguir adelante y sacar el dinero igual. Los hombres de Rick rodearon la cabaña, salidas selladas como en una operación militar. Entraron con un golpe seco, la puerta cayendo, polvo levantándose, y el caos paró en seco. Marisol palideció al ver a Jaime, como si hubiera visto un fantasma. Marcos balbuceó algo estúpido. Jaime, no es lo que parece. Jaime lo cortó,
clavando los ojos en Marisol, su voz baja pero afilada como una navaja. ¿Pondrías a mi hija en peligro por dinero? ¿Tan bajo has caído para jugártela con una inocente que no es ni tuya? Marisol bajó la vista, muda, sin respuesta que valiera nada. Rick avanzó, gélido como el invierno. Se acabó. Marisol. Pasasteis el límite. Ahora pagáis, dijo, y su tono no dejaba espacio para súplicas. Sus ruegos rebotaron como piedras en un muro. Los hombres de Rick desataron a la niña, la sacaron rápido mientras ella sollozaba. Él se quedó con Marisol y Marcos, encadenándolos con una mirada que prometía más que palabras. Jaime llevó a la pequeña a su familia, dejándola con unos padres que lloraban de alivio en la comisaría de Cuenca, y dejó que Rick ajustara cuentas a su modo. Sin mirar atrás se fue con Clara cerca, jurando alejar las sombras del pasado para siempre. Ese día lo marcó como un tatuaje. Nadie más tocaría lo que amaba. Y Clara era su todo, él sería su escudo, siempre, contra cualquier tormenta que viniera. El derrumbe de Marisol y Marcos fue brutal, inevitable. Como un edificio que se cae porque le quitaron los cimientos. Rick, duro como roca, lo dictó con frialdad. Habían quemado todo, y meterlo en el secuestro fue el detonante que los condenó. No era solo la deuda de 900,000 que no podían pagar, era su honra mancillada, algo que Rick no perdonaba ni por todo el oro del mundo. Una noche negra y fría, sus hombres los llevaron a un muelle vacío del Tajo, cerca de Toledo, donde el agua corría oscura y profunda. Rotos y suplicando, pidieron clemencia con voces que se quebraban, pero Rick era hielo, un tipo que no pestañeaba ni ante lágrimas. Bloques de cemento atados a sus pies con cuerdas lo cerraron. Un castigo que no necesitaba palabras. Vuestra jugada, siseó Rick, mientras la noche se los tragaba. Juego peligroso, perdisteis. El precio es este, y lo sabíais. Sin más, los bloques cayeron al agua con un chapoteo sordo, hundiéndolos en el silencio del río. Rick vio el agua calmarse, las ondas perdiéndose en la oscuridad, y luego se volvió a sus chicos con un gesto seco. ¿Limpio? Nadie sabe nada. No quiero ni un rumor. Jaime, lejos de ese ajuste, miró al futuro, dejando el pasado hundirse con ellos. El juzgado le dio a Clara del todo tras un segundo juicio rápido. Fin de una lucha agotadora que le había robado noches de sueño. Ella, delicada pero fuerte, crecía poco a poco. Las medicinas empezaban a funcionar, y sus mejillas recuperaban color con los meses. Gracias al cuidado de Jaime y las visitas al médico que él nunca saltaba. La casa, eje de la pelea, quedó suya tras el fallo del juez. La arregló con sus manos, pintándola de blanco para borrar las marcas de Marisol, poniendo un columpio en el patio donde Clara jugaba con una sonrisa que valía más que todo. Un tarde de domingo, mientras comían tortilla en el patio, Rick llegó solo, sin sus matones, vestido con una camisa simple pero con esa presencia que llenaba el aire. Jaime, dijo tranquilo. Apoyado en la verja, Jaime se puso en pie, tenso, con el tenedor aún en la mano. Rick. No te esperaba por aquí, respondió, mirando de reojo a Clara, que jugaba con una pelota. Rick sonrió leve, casi humano por un segundo. A ver qué tal. Tú, ella dijo, señalando a Clara con la barbilla. Jaime afirmó, relajándose un poco. Clara mejora. Vivimos normal, por fin. Rick la miró jugar, suavizándose más de lo que Jaime esperaba. Buen padre, Jaime. Si alguien os molesta, lo arreglo. Sin pedirlo, sabes dónde estoy, dijo, y su tono era serio, una promesa que no pedía respuesta. Jaime juntó gratitud y cautela, porque Rick era un aliado peligroso. Ojalá no haga falta. Gracias, respondió, y lo vio irse con un nudo en el estómago. Rick no bromeaba, y eso lo mantenía alerta. Jaime sonrió a Clara, que le devolvió una mirada feliz desde el columpio. La paz asomaba real, un respiro que habían ganado a pulso con ella. ¿Cuidaría este comienzo como si fuera lo último que hiciera? Tormentas en el horizonte. Las aplastaría sin pestañear. Lo oscuro había acabado, ahora harían algo bueno, juntos, y nadie se lo quitaría.